La conferencia de hoy, la número 62, va a tener también, una vez más, su primera parte de noticias relacionadas con las profecías bíblicas, para demostrar cómo estos tiempos que estamos viviendo son el cumplimiento literal de lo que estaba previsto y que nos están acercando ya a la segunda venida de Jesús. Pero la segunda parte va a ser, una vez más, un estudio bíblico. Dimos sobre la justicia de Dios los 10 mandamientos, la primera parte. Hoy tocaremos esa segunda parte, pero esto va a ser justo cuando finalicemos toda la tanda de noticias. Vamos pues a empezar esta tanda de noticias hablando de crisis, para variar. Rumanía, tensión por las violentas protestas contra el ajuste. Ya veis, ahora las cosas se están extendiendo también, estas problemáticas, a los países del este. En Rumanía las cosas están empeorando mucho. Manifestaciones en la calle, un repartimiento de garrotazos, como era de esperar, y como también era de esperar, subidas de impuestos, recortes de salarios, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un malestar generalizado. Interesante es ver cómo Rumanía, dice aquí abajo, pidió entonces un préstamo de 20.000 millones de euros al FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, pero a cambio aplicó un duro ajuste con subida de impuestos y con un recorte del salario de los estatales de un 25%. Ya sabéis que quien pide crédito o préstamo al FMI ya está sentenciado de por vida. Pues bien, esto es lo que hicieron ellos. Otra noticia, la ONU asegura que la economía mundial está al borde de la recesión. La economía mundial está tambaleándose y al borde de una nueva recesión. Se espera un crecimiento anémico durante el 2012 y 2013, asegura el organismo. Si alguien pensaba que esto se iba a solucionar ya, pues complicado, ¿no? De hecho, el texto indica que si la situación no mejora, los porcentajes de desempleo no volverán a la situación precrisis hasta bastante más allá de 2015. Bien, ya os podéis ir imaginando lo que va a ir pasando sucesivamente a partir de ahora. El FMI calcula que necesitará $1 billón para superar la crisis. El fondo propone a sus socios incrementar su capacidad de préstamo en $500.000 millones en un primer paso para evitar un contagio de los problemas de deuda. Ese contagio de los problemas de deuda podría arrastrar al resto de países que aún se van aguantando. Se pide la colaboración básicamente en esta parte económica de los países emergentes como Brasil, como la potencia de China, etcétera, etcétera. Claro, dicen que ellos pondrán si primero lo ponen los europeos, y en estas están negociando, la cual cosa quiere decir que los países europeos van a poner mucho más dinero y como consecuencia los estados van a quedar más empobrecidos aún, con lo que todo nos va a implicar eso. El FMI prevé que España siga en recesión en 2012 y en 2013. Bueno, lo de la caseta en el campo no eran bromas, ¿eh? Quien pueda, que vaya. Y mirad ahora esto, la reforma laboral de Portugal, menos vacaciones y más horas extra que no serán pagadas. ¿Sabéis? Cuando Helen White escribió que volvería la esclavitud, no estaba bromeando. Inspirada por Dios escribió que eso volvería. Y así está siendo. Vamos viendo cómo se está recortando cada vez más todo. Fijémonos lo que nos pone aquí. Gobierno, patronal y UGT sellan un acuerdo que no apoya el principal sindicato. La CGTP, de tendencia comunista, lo ha tildado de regreso a un sistema feudal. Supone la reducción de vacaciones y la posibilidad de hacer horas extras sin pagar. Esto se va a ir generalizando, no va a ser solo en Portugal. Las cosas se van a complicar a tal modo que al final la gente prácticamente trabajará para comer y poca cosa más. Y por tanto, ¿qué tiene que suceder? Pues revueltas de sindicatos, todo lo que estaba pregonizado ya en el libro de Santiago, el libro bíblico, y que Helen White detalló tan impresionantemente bien. En España, el gobierno quiere fusiones de grandes bancos en solo unas semanas. Si la gente creía que ya no habría más fusiones, pues va a haber aún más. ¿Y con esto qué se crean? Como dijo Helen White, grandes monopolios. Cada vez el poder concentrado en menos manos. Y eso que era profecía,
lo tenemos también delante de nuestro. Y ahora vamos a ver cómo también sigue la tensión entre Cataluña y España. Mas-Colell reta a España a expulsar a Cataluña si no avala sus demandas. Bien, ya vemos cómo se está poniendo el asunto, ¿no? Curiosamente, después pactan entre Convergencia y Unió, el partido que gobierna en Cataluña, y el Partido Popular en España, como siempre suele pasar, es típico, pero ya veis que mientras están ayudando por un lado, teóricamente, el uno al otro, por el otro hay una tensión, pero ya sabemos cómo va a terminar eso. Mientras tanto, paz y seguridad. El texto que se hallaba en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, nos hablaba que cuando digan, bueno, vamos a leerlo entero, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, por sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiero decir que estemos atentos, no como el resto de las personas que aún y a pesar de las circunstancias que se empieza a vivir en este mundo, les da igual, ellos siguen haciendo su vida, prefieren no cambiar. Quejarse, sí, pero haciendo su vida, lejos de Dios y sin querer conocer la voluntad de Dios. Por tanto, no velan, ven acontecimientos que van sucediendo, pero no los encajan con nada. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, del día. Por tanto, debemos estar conociendo los tiempos, de la cual el apóstol dice que no hace falta a nosotros que nos escriba él sobre esto, porque ya deberíamos saberlo. Cuando digan paz y seguridad, y bien, veamos qué sucede aquí. Cordero propone continuar con la estrategia de violencia. Y este señor, en su discurso, en estas elecciones que preparan para el 2012 en su país, dice, lo que necesita Tamaulipas es una policía estatal confiable que le permita a las familias vivir tranquilas con paz y seguridad. Esa es la principal prioridad que necesitan el norte del país, etcétera, etcétera. Es curioso ver cómo también aquí en México se está hablando de paz y seguridad. Es algo que cada vez se está extendiendo en boca de más políticos por todas partes. ¿No es extraño que todos utilicen el mismo vocablo? Pues ya sabemos lo que va a pasar cuando esto ya sea una cosa generalizada, aún va a ir a más. Y por supuesto, todo va a terminar como estaba profetizado. Mientras tanto, vamos a hacer un repaso de las noticias del Vaticano, esta vez de Zenit, pocas, pero bastante significativas, por una economía solidaria en América Latina, llamado del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. Vamos a ver cómo ellos lo que hacen es denunciar el sistema económico dominante que condena a la pobreza a un gran número de personas. Dicen que algo hay que hacer para evitar esto. Y leamos lo que tenemos remarcado aquí. Según el arzobispo, para vencer o al menos mitigar las desigualdades sociales y la pobreza generalizada en América Latina, agravada por viejos y nuevos males, como por ejemplo la violencia y las drogas, se debe distribuir la riqueza, recuperando el ineludible valor social y la dimensión ética de la economía y las finanzas. Se necesitan proyectos de desarrollo sostenible de amplio alcance que tomen en cuenta a los excluidos de la sociedad. ¿Ya veis cómo hablan de la ética en la economía y las finanzas? Una vez más. En definitiva, un nuevo modelo económico basado en la doctrina social de la Iglesia. Impresionante lo que está diciendo aquí, ¿eh? La economía debe estar basada en lo que ellos dicen, nada más. Que contiene un conjunto de principios, enseñanzas y directrices destinadas a resolver, en el espíritu del Evangelio, los problemas sociopolíticos y económicos. Yo quisiera que
os detuvierais en la frase de se debe distribuir la riqueza. Cuando oigo esto en boca de alguien perteneciente al Vaticano, creo que lo primero que deberían hacer es ir a rascar todo el oro que hay allí y venderse esas piedras preciosas tan imponentes que tienen, toda esa riqueza puesta allí, que no sirve absolutamente en beneficio de nadie, y eso sería distribuir la riqueza, o todos sus millones que tienen invertidos en oro o en acciones, y distribuir la riqueza. Luego se podría hablar, pero la violencia y las drogas, algo que han ido generando por detrás para llevar a México al desastre y a todos los países en general, ¿por qué es? Pues porque saben que si eso iba más, se podría reclamar una ética para todo ello. ¿Cómo no? Por el poder de la Iglesia. Muy bonito esto de distribuir las riquezas, ¿eh? Muy bonito. Qué fácil es hablar. El Papa invitó a pedir a Dios la plena unidad entre los discípulos de Cristo con motivo de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ya sabéis que el ecumenismo se sigue trabajando y vamos a leer aquí en qué consta esta noticia. Las distintas tradiciones cristianas, ortodoxos, protestantes y católicos, se unen en esta semana de oración por la unidad en la que congregaciones, parroquias, asociaciones, movimientos y grupos de las diversas confesiones de todo el mundo, en el hemisferio norte y en torno a Pentecostés en el hemisferio sur, organizan celebraciones ecuménicas especiales. Cada año se pide a los asociados ecuménicos de una región concreta que preparen un texto sencillo sobre un tema bíblico. Después, un grupo internacional de participantes patrocinados por la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de las Iglesias, CMI, edita este texto para que pueda ser utilizado en grupos de reflexión, encuentros, celebraciones y oraciones por la unidad. Yo no sé si no nos damos cuenta de cómo, para conseguir esa unidad, tratan temas bíblicos con textos que complicados, de contraposición, no, texto sencillo, nos dice. La cual cosa, claro, puede influir en una unidad, porque en las cosas sencillas todo el mundo parece que está de acuerdo. Pues así se trabajan las cuestiones. Y en cambio, cuando hay una complicación de las de verdad que pueden suscitar totalmente desunidad, eso no interesa tratarlo. Con el amor se tapa todo. Pues eso es lo que quieren conseguir con el ecumenismo. Llevarlos a todos al seno de la Iglesia Católica o bajo su poder. Y lo peor es que el Consejo Mundial de Iglesias está trabajando igualmente con el mismo propósito. Yo me pregunto, ¿haría falta que la Iglesia Adventista estuviese pululando por el Consejo Mundial de Iglesias, aunque sea solo como observador? No hace falta, ya sabemos lo que ellos buscan. Por tanto, ¿qué se pinta allí? Pues bien, ellos van a conseguir esa unidad, tarde o temprano, y nosotros deberíamos estar atentos para no apoyar para nada esta pretendida unidad, sino todo lo contrario. España, Popieluzco, la libertad está entre nosotros. Preestreno del film sobre el mártir polaco en favor de ayuda a la iglesia necesitada. Dijimos que ellos utilizarían precisamente las cinematográficas para que a través de películas fuesen imprimiendo su mentalidad en la gente de un modo sutil. Dice que esta película ya ha sido vista por más de 1.300.000 espectadores en Polonia. Cuenta la historia de un sacerdote polaco mártir. Y, bueno, pues cuando vemos, claro, está muy bien, parece una película muy bonita, pero es curioso, porque cuando empezamos a leer nos damos cuenta de quién era este señor, el padre Jerzy Popieluszko. Fijémonos en lo que aquí nos pone. Tras su ordenación en 1972, acompañó a los estudiantes de medicina de Varsovia como capellán y al personal sanitario como sacerdote responsable en la diócesis de Varsovia. Fue miembro del Consejo Nacional para la Pastoral de la Salud. A partir de agosto de 1980, comenzó su trabajo apostólico con los obreros, acompañando activamente a los trabajadores del recién creado sindicato obrero católico
Solidarnosc, solidaridad, en sus protestas. ¿Y qué hizo este sindicato? ¿Lo recordáis? Este sindicato fue el que consiguió tumbar el comunismo en esa zona. Y a través de Les Walesa consiguieron todo lo que habían estado trabajando por detrás, y que el propio Vaticano manifestó que ellos habían sido los que habían estado trabajando para esto. Por tanto, ya vemos cómo las asociaciones de obreros, en este caso concreto Solidaridad, fue hecho por ellos, estuvo trabajando entre ellos, y al final consiguieron su objetivo. Pues bien, ¿qué podemos pretender de todo esto? ¿Qué podemos llegar a entender? Pues que lógicamente están detrás de todos estos movimientos que a veces parecen que nada tienen que ver y que son contrarios a la política de un Estado. Ellos están allí. Esta película va a ser usada para proliferar esos conceptos, pero además, ya ves, las ciudades de Barcelona, Toledo, Sevilla, Valencia y Madrid van a acoger en los próximos días el preestreno nacional de esta película, y además el dinero va a ser empleado para ayuda a la iglesia necesitada, AIN. Claro, un buen objetivo además, ¿no? Con ayuda. Qué bien cuelan las cosas, ¿eh? Muy bien estudiado. Hay que contar la verdad de la ayuda de la Iglesia Católica a los judíos. Esta entrevista no tiene desperdicio. Yo no la voy a leer porque es extensa. Es una entrevista al hebreo Gary Krupp, fundador de Pave the Way, que trabajan precisamente para conciliar, a través de la cultura y la ciencia, la relación entre la Iglesia Católica y el mundo judío. Hay una parte que sí que os quiero leer, porque ya os digo, toda la entrevista es fenomenal, pero es bastante extensa, por eso no voy a adentrarme en ella, pero para que veamos cómo siguen trabajando con esa unión entre católicos y judíos. Miremos este apartado. ¿Cuál es su deseo para 2012 en el diálogo judeo-católico? Gary Krupp responde: mi deseo para 2012 es que la intensa labor de publicación de 46.000 páginas de documentos y artículos de prensa y grabaciones de vídeo de los testigos de las acciones de la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial, finalmente sean estudiados de una manera seria, de tal modo que estos 48 años de obstáculos entre judíos y católicos puedan ser erradicados. Nuestro deseo es que Dios otorgue sabiduría a los negociadores de los acuerdos fundamentales entre Israel y la Santa Sede. Este obstáculo diplomático debe ser resuelto por completo, luego de 17 años de negociaciones. Es un objetivo de la PTWF reconocer que la resolución de estas dos cuestiones podría allanar el camino a las relaciones positivas y maravillosas entre judíos y católicos. ¿Cómo están trabajando, eh? Su objetivo es pulir las diferencias entre unos y otros para así tener un acceso claro ellos a un lugar. Ya sabemos a cuál, ¿eh? Jerusalén es su objetivo. Benedicto XVI, hay que ponerse de acuerdo entre cristianos sobre cuestiones éticas. Y aquí una vez más nos habla de un encuentro ecuménico entre la Iglesia Luterana de Finlandia y Roma, ¿cómo no? Según informa Radio Vaticano, en su discurso Benedicto XVI destacó que este encuentro anual da testimonio del crecimiento de la comunión entre las tradiciones cristianas presentes en aquel país y manifestó su profunda esperanza de que pueda seguir creciendo y dando frutos entre católicos, luteranos y los demás cristianos de Finlandia. Ahí entran todos. El Papa puntualizó que la gran amistad unida al testimonio común al mundo de hoy deben acelerar la resolución de las diferencias que dividen a los cristianos. Esto hay que acelerarlo. Además, Benedicto XVI observó que en los últimos tiempos las cuestiones éticas se han convertido en uno de los puntos de divergencia entre cristianos, especialmente con respecto a la correcta comprensión de la naturaleza humana y su dignidad. El Santo Padre destacó también la necesidad de llegar a un acuerdo profundo sobre una antropología capaz de ayudar a la sociedad y los políticos para tomar decisiones sabias y justas sobre cuestiones importantes en la esfera de la vida humana, la familia y la sexualidad. Por tanto, sobre quién tienen de recaer
lo que ellos proponen. Ayudar a la sociedad, sí. ¿Y también a quién? A los políticos para tomar las decisiones sabias. No se ponen en política ellos, pero van a hacer todo lo posible para influir teóricamente. Es curioso, Pues así es como conseguirán el poder. ¿Cómo no? Y tanto que lo van a conseguir. Y habíamos hablado ya en varias conferencias sobre este encuentro, la familia, el trabajo y la fiesta, en Milán, este año, del 30 de mayo al 3 de junio, el momento ya se va acercando, donde vamos a comprobar las ganas que tendrán el Vaticano de imponer el domingo como día de reposo para todo el mundo. Aquí en su página oficial nos habla mucho sobre la familia, el trabajo, la fiesta y, cómo no, del sábado. ¿Cómo? ¿Que hablan del sábado? Sí, hablan del sábado. Pero hablan del sábado de un modo impresionante. Mientras hablan del sábado y se quedan tan anchos hablando del sábado diciendo grandes verdades, luego en la frase siguiente nos hablan del domingo. Y no dicen ni explicación siquiera de por qué pasa del sábado al domingo. Pero cogen todos los atributos del sábado y se los ponen en el domingo. Yo no voy a leeros todo esto porque es muy extenso, pero es impresionante con qué sutileza dan ellos este cambio, esta transición de un día al otro y se quedan tan anchos. Yo os iré pasando las imágenes despacio para que en vuestras casas podáis ir parando las imágenes y podáis ir leyendo. Nos habla incluso de la globalización, de la cuestión ecológica, que todo influye precisamente para lo que ellos buscan. Y cómo no, equilibrar los tiempos de la familia con los del trabajo. Y así vamos pasando páginas hasta que va llegando precisamente el sentido del descanso y del trabajo. Además, con una serie de preguntas que la gente puede cuestionarse sobre estos temas. Si vamos pasando, veremos cómo llega un momento en que aquí ya nos hablan del sábado y nos citan los textos bíblicos, nos remiten a la creación, el sábado como una gran obra de Dios, la fiesta como lugar del encuentro con Dios y de la proximidad recíproca. Todo esto es verdad, es cierto, pero de golpe nos dan el cambiazo y nos empiezan a hablar del domingo. Entonces uno se pregunta, ¿con qué autoridad ellos hacen este cambio? Yo no me voy a extender aquí, cuando aunque ellos hablen de recuerda el día del sábado y luego hablan de que es el domingo, ellos dan una explicación para esto, no la dan aquí, ya ni se preocupan de dar esta explicación. Hablan incluso de Jesús Señor del sábado, son clarísimos, porque utilizan los textos que todos conocemos, pero que luego, de repente, nos ponen, una vez más, en que hay el domingo. Mirad, Jesús Señor del sábado. El domingo nace como memoria semanal de la resurrección de Jesús. ¿Cómo? ¿Sábado y domingo es lo mismo? Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen que celebran la presencia actual del Señor resucitado, esperan la promesa de su venida gloriosa. En los primeros tiempos del cristianismo, el dies dominicus, o sea, el domingo, no sustituyó enseguida al sábado judío. Anda, ellos mismos lo están diciendo, sino que vivió en simbiosis con este. No, en un principio tampoco. Fue posteriormente que la gente empezó a observar el domingo y las cosas se fueron mezclando, o sea que tampoco es exactamente como ellos nos lo están diciendo, sino que vivió en simbiosis con este. Para comprender esto debemos detenernos en tres momentos: la relación entre Jesús y el sábado, el surgimiento del primer día de la semana, el domingo en los primeros siglos. En estos tres momentos se hace presente el significado espiritual y teológico del domingo cristiano como memoria, presencia y promesa. Y ya nos han pegado el cambiazo y se quedan tan anchos. Y el resto de la cristiandad hace caso a lo que ellos dicen. Pues bien, cualquier protestante debería mirarse muy bien el guardar el domingo en contraposición al sábado bíblico, porque lo que están haciendo es caso precisamente de la bestia.
Y no vamos a explicar todo lo que ellos cuentan de cuál es la transición de sábado a domingo o cómo lo hicieron. Esto en las conferencias de la 8 a la 10 está ampliamente contado, pero vale la pena que os la repaséis si alguien tiene dudas de que el sábado es el día de Dios. Para antes, para ahora y para después, incluso por la eternidad, como dice Isaías. Por tanto, qué absurdo lo de guardar el domingo cuando aparece de la nada, o no aparece de la nada el domingo. El domingo era el día del sol. Dies Dominicus, sí, pero era el día del sol, el día que adoraban los paganos. Muy fácil les fue quedarse con el paganismo para meterlo en el cristianismo cuando adoptaron el domingo como el día de fiesta para los cristianos. Evidentemente, alguien había detrás de todo este movimiento. No fue una invención solo humana, era la invención del propio Satanás. Él quería la adoración en su día, como Dios tenía la suya. Evidentemente no podía coger el sábado, tuvo que coger el domingo. Pues bien, dejemos ese apartado y veamos una vez más las elecciones que están sucediéndose en Estados Unidos y que están trayendo una polémica detrás de otra. Son los candidatos a luchar contra Obama en las próximas elecciones presidenciales. Mientras tanto, aquí vemos cómo Estados Unidos condena las declaraciones de Perry sobre el gobierno terrorista de Turquía. Automáticamente se le echaron encima por decir, porque, ya veis, aseguró que la OTAN debería plantearse expulsar a Turquía y cree que Estados Unidos debería cancelar su ayuda extranjera al país. Turquía es un aliado incondicional, tanto en la OTAN como bilateralmente. Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca más a la derecha que nunca. Esto empieza a ser interesante, más a la derecha que nunca. Ya sabéis, a la derecha, ¿qué significa? Cuanto más en política, pues más cerca a la religión, metida en política. Y eso sabemos que es la gran maestría del Vaticano de todas sus épocas. Los 6 candidatos en las primarias del Partido Republicano tiñen con perlas su campaña. Y el mundo evangélico va a hacer exactamente lo mismo, así estaba profetizado. Van a trabajar en el mismo modo y el Vaticano lo va a utilizar a la perfección. Curiosamente aquí, cuando este señor nos habla de Turquía, ya vemos el papel que Turquía está teniendo en estos últimos movimientos. Y creo que aún irán surgiendo más noticias al respecto, sobre el papel de Turquía en Medio Oriente y el gran papel que precisamente va a desempeñar en situación con Israel. Ya hemos ido presentando en las conferencias cuál es la situación de Turquía al respecto. Los republicanos más conservadores cargan contra Romney y apoyan a Gingrich. Rick Perry, que anuncia su retirada, del que antes hemos hablado, y Sarah Palin respaldan al expresidente de la Cámara de Representantes. Sarah Palin, ¿no? o Palin, es la señora que estuvo apoyando el movimiento del Tea Party, es su máximo emblema, y ahora están apoyando, ya veis juntos, a otro señor. Mitt Romney está teniendo un problema. Se ha descubierto que, aparte de ser una de las personas más multimillonarias de Estados Unidos, tiene grandes inversiones económicas o puesto su dinero en paraísos fiscales. Claro, esto ha suscitado mucha polémica. Además, como él es de la Iglesia de los Mormones, da su diezmo, esa 10ª parte de lo que uno ingresa, a su iglesia. Ya sabéis que precisamente la Iglesia de los Mormones en su localidad es impresionantemente grande, es de una extensión tremenda y de una riqueza, bueno, es para quedarse alucinado cuando uno lo ve, aparte de los curiosos símbolos satánicos que ostentan, ¿no? Pero bien, ya sabéis, su fundador era un masón y es lógico que estén en lo que están. A pesar de todo, ahora vamos a centrarnos en el texto de Isaías 17, del 1 al 3, donde nos hablaba de qué sucedería con Damasco, la capital de Siria, entre otras, y en los últimos tiempos. Confiado presidente que Siria saldrá fortalecida de la crisis. Bashar al-Assad afirma que a pesar de esta situación de crisis y hostilidad extranjera, ellos van a salir más reforzados aún.
y sigue enfrentándose diametralmente a todo lo que puedan hacer los aliados. La situación va siendo cada vez más tensa hasta el punto que Estados Unidos está preocupado porque un barco ruso va rumbo a Siria y sospechan que lleva municiones. Bien, y parece que las municiones no son poca cosa. Si estos barcos de otras naciones de las cuales son contrarias a Occidente van a apoyar a Siria, evidentemente nos está implicando en que esos países también están con ellos y se puede liar aún una confrontación más grande, ¿no? Están por llegar 12.000 soldados de Estados Unidos para controlar la situación en Siria. Occidente concentra sus esfuerzos en Siria en provocar una guerra civil, opina la experta de RT Concheta de la Vernia, escritora y analista independiente. Y esta señora es la que vamos a ver ahora en el vídeo que vamos a entrar. Concheta y la escritora y analista independiente Concheta de la Vernia cree que la situación en Siria parece una guerra civil provocada por la Liga Árabe y los países occidentales. Es que es lo que se pretende, no se pretende implantar una democracia, se pretende un conflicto armado, entonces con el fin de instalar allí no solo las tropas de la Liga Árabe, de otros países árabes, sino como ha sucedido en Libia, que Estados Unidos ha enviado, o están a punto de llegar 12.000 soldados de Estados Unidos para poder controlar la situación aquella que es totalmente desbordada porque es una minoría. En Siria está abocado a una guerra civil provocada por Occidente y por la Liga Árabe, que en definitiva es lo que quieren, porque una vez caiga Siria podrán atacar libremente. Bien, ya habéis visto que se pretende una guerra civil en Siria, apoyada por Occidente, como no, y después se podrá atacar libremente a Irán. 12.000 soldados yendo para allá. Y estos 12.000 soldados de Estados Unidos, ¿no recuerda nada el texto de Daniel 11 del 40 al 45? Cada semana nos vemos obligados a tener que recordar estos textos del Rey del Norte. Y mientras, ¿qué más sucede en esos países? ONG marroquí culpa al Estado de que 4 personas se prendiesen fuego en Rabat. No sé si visteis las imágenes, eran estremecedoras. Jóvenes que saltan de una tapia hacia abajo, donde hay la policía, los militares, no sé qué eran del gobierno marroquí. Ellos se habían puesto gasolina encima y cuando llegan abajo, uno de ellos se incendia, otro se acerca a él, también se incendia y, bueno, ya os podéis imaginar la situación, ¿no? La semana pasada ya mostramos cómo en Marruecos empiezan a haber también grandes problemáticas. Y no se está parando, se está yendo a más. Una vez más, algo está sucediendo en los países del mundo islámico. Y esto no parará, evidentemente aún irá más. Ecuador tiene el uranio que necesita Irán. Sabéis que Ahmadinejad fue precisamente a entrevistarse con varios personajes dirigentes de los países latinoamericanos, y entre los cuales estaba Ecuador. En el país de Ecuador hay algo muy importante para Irán, y es el uranio. Entonces Occidente ahora, la Casa Blanca, manifestó su preocupación por esto, porque si consiguen más uranio, pueden nutrir su programa nuclear. Entonces, bueno, la situación se sigue tensando, porque Latinoamérica está apoyando estos movimientos de Irán, la cual cosa ya sabemos en lo que puede llegar a implicar para los países latinoamericanos, porque si el Rey del Norte se enfada, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y la situación se va tensando expresamente, claro. Unión Europea estrecha cerco económico contra Irán. Y esto es interesante, porque este cerco económico quiere decir de que hay que cortar relaciones con el Banco Central de Irán, pero además también hay que hablar sobre el petróleo que Irán está vendiendo a ciertos países de Occidente. Entonces, es interesante notar cómo hay personas o gobiernos que, mirad, aquí lo tenemos. Los europeos divergen en cuanto a los plazos para la entrada en vigor de esta medida. Aquellos que dependen menos del crudo iraní
quieren que comience a aplicarse en 3 meses, pero otros, como Grecia, solicitaron incluso hasta 1 año en la búsqueda de fuentes alternativas para abastecerse. Son conscientes que el petróleo que proviene de Irán es muy importante, y mientras tienen que buscarse fuentes alternativas, porque si no, no se podrán abastecer. Por tanto, ciertas aplicaciones de estas sanciones, unos dicen, bueno, en 3 meses, otros no, que pase 1 año. Con esto nos estamos dando cuenta que la situación no va a empezar una guerra mañana precisamente, que todos están buscando sus soluciones, y luego el pastel que ellos consigan de allí se tendrá que repartir, ¿no? Al menos 100 heridos en terremoto en Irán. Mira, una casualidad, resulta que ha habido un sismo de 5,5 grados en Irán. Yo no sé si esto son tantas casualidades, ¿no? Sí que es cierto que también ha habido un terremoto en República Dominicana y otro en otro lugar, y cada vez están saliendo ya terremotos por todas partes, pero siempre llama la atención cuando un país tiene que ser atacado por ese rey del norte que antes sufra terremotos, ¿no? Bien, vamos a ver más. Explican en Rusia propósitos de agresividad occidental hacia Irán. El líder supremo iraní honra el patriotismo de la juventud anti-Occidente, y la intervención en Irán desataría el caos, admite Sarkozy. Ya veis, en Rusia también se posicionan para decir que verdaderamente algo está sucediendo detrás de todo esto, ¿no? Y vamos ahora a relacionar unas noticias con Apocalipsis 13, concretamente con estos versículos, el 7, el 8, el 9, el 11 y el 12. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, nos habla de la primera bestia, el Vaticano, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, Estados Unidos, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que la herida mortal de la bestia del Vaticano fue en 1798, cuando el Papa fue detenido por el general Berthier por orden de Napoleón, y parecía que el Vaticano se terminaba, pero luego, ¡pum!, la herida mortal fue sanando, hasta ir cogiendo cada vez más poder. Y lo que en un principio era Estados Unidos como un corderito, empezó a llegar a hablar como dragón, tal como está haciendo ya. Y como consecuencia, el poder tan grande de uno frente al otro, trabajando por el otro, va a conllevar que todo el mundo pase por el aro, porque ese es el poder militar de Estados Unidos. Todos deberán pasar por lo que el Vaticano quiere. En una conferencia tiempo atrás mostramos una frase de Clinton con el Papa Juan Pablo II, diciéndole, no sé si lo recordáis, que ya habíamos hecho todo lo que usted nos ha pedido. Y seguían así, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Son quien está detrás de esa gran potencia actualmente ya. Y ahora vamos a ver cómo precisamente el Papa actual, cuando era cardenal Ratzinger, aún no era el Papa Benedicto XVI, tuvo una entrevista y habló sobre la Inquisición. Quedémonos con sus palabras, que son muy pocas, creo que está en italiano, está subtitulado abajo en español, porque nos daremos cuenta cuál era su opinión sobre la Inquisición. Ya sabéis, eso que se utilizó para matar a tantísimas personas y que, como dice la profecía, se volverá a repetir. Bien, pues vamos a ver el vídeo. Panzer Cardinal es una expresión usada por personas que tienen una cierta imagen de los alemanes. Yo soy alemán y he tomado ciertas decisiones, de ahí que me digan que soy un cardenal Panzer. Yo soy alemán y he tomado ciertas decisiones. Gran inquisidor, en cambio, es una definición histórica. Seguimos el camino de la continuidad, pero intentamos aplicar los métodos de aquella época, siendo criticable bajo la luz de nuestro concepto de justicia.
la Inquisición fue un progreso, porque desde entonces nadie podía ser condenado sin una investigación. En aquella época, en definitiva, tenían presente el concepto de justicia. Bien, ya veis, era un concepto de justicia, ¿eh? La Inquisición. Por tanto, ¿qué va a ser de aquí a un tiempo si no estás con lo que ellos dicen? Sí, pasarás juicio, claro que pasarás un juicio, y tanto que serás investigado, pero ya ves cómo terminaréis, lo mismo que se terminó antes. Eso es un concepto de justicia para ellos. En verdad, como dice Ellen White, Roma no cambia, y la gente que está cayendo en la trampa del ecumenismo y de hablar tanto de repartir la riqueza y ayudar tanto socialmente, en verdad es una trampa perfecta para poner en sus redes a todas las religiones del mundo y a todas las personas que teóricamente no creen en nada. Van a sucumbir todos. Pero claro, los que caigan en sus redes tendrán que apoyar lo que ellos dicen. Pero, ¿y los observadores del sábado? Habrá muchos que van a transigir y cederán a la presión de ellos para no recibir sus ataques. Pues ahí va a estar nuestra fe. Si ahora no somos fieles en observar el sábado de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado, ¿cómo vamos a serlo en los momentos de peor aflicción, cuando ahora aún nos estamos saliendo relativamente bien? Pues ya nos podemos ir preparando, porque las cosas se están acercando de lleno. Mientras tanto, Bruselas expedienta a Hungría por su polémica constitución. Ya sabéis que ahora han hecho un poco de marcha atrás, pero lo que ha llamado mucho la atención de las autoridades húngaras haciendo todo esto es que en sus comunicados nos hablan de identidad nacional, religión y moral. En su preámbulo, la Constitución se encomienda a Dios, al orgullo patrio, a la cristiandad y a la familia tradicional. Diversos grupos de derechos civiles critican que la ley fundamental no es neutral ni integradora y refleja un excesivo peso de los valores cristianos y nacionalistas. ¿Quién creéis que está detrás de todo esto? Cuando dice valores cristianos, no está hablando solo de la religión adventista o de la religión tal, no. En el cristianismo teóricamente hay unos valores comunes, pero ya sabemos lo que va a pasar en verdad con todo esto. El Vaticano está detrás para que la gente apoye la moral y la religión, el cristianismo, para ser mandado desde instituciones a nivel político y que las personas vayan cogiendo los conceptos que ellos quieren. Y cuando ellos tengan el poder que se les va a dar, luego harán lo que ellos tienen que hacer. Y ya hemos visto las declaraciones del cardenal Ratzinger, ¿no? Pues ya nos podemos ir preparando, porque esto es lo que se va extendiendo, esa mira a las derechas extremas. Y atención ahora a lo que vais a ver. El FBI cierra Megaupload, una de las mayores webs de intercambio de archivos. Muchas personas dirán, bueno, ¿y qué? Si yo no me bajaba nada por internet. Otros sí, ya sabéis que muchas personas han estado involucradas en bajarse que si películas, que si series, que si mil y una tonterías. Pero esto conlleva una gran problemática. Como era de esperar, Internet ha servido para que todos vayamos dejando datos nuestros allí, cada vez más, y ha servido para nuestro control. Esto ya les ha ido bien. Pero ahora está llegando el momento de empezar a cortar alas. Cuando esto sucede, no sucede porque sí. ¿Qué se está dando también a través de este sistema? Pues a través de este sistema, por ejemplo, es como nosotros mismos subíamos las conferencias que todas las personas se podían llegar a descargar. Ahora, con esta problemática y este cierre de una página así, automáticamente ya no se podrán descargar las conferencias, habrá que buscar otro sistema. Con esto se está cortando la libertad de expresión, pero cuidado, porque hay algo mucho más importante que esto y que hemos de tener presente. Cuando se toman este tipo de decisiones, no es porque se tomen porque sí,
porque hay un copyright o cualquier otra cosa de estas. Esto es una excusa, evidentemente, más o menos cierta, ¿no? Pero hay algo que nosotros debemos correr para ver lo que hay detrás, y es ese velo entre el mundo espiritual y el mundo nuestro. Todo esto se está sacando a la luz y se está recortando a través de estas leyes, como la sopa, la pipa, curiosos nombres incluso, cuando son por sus iniciales. Todo esto se está sucediendo porque precisamente Satanás está viendo cómo Internet está siendo usado para difundir el Evangelio. Cuando el mensaje del cuarto ángel, que es el último mensaje, el que se añade a los otros 3 de Apocalipsis 14, va creciendo con fuerza imparable, porque así estaba profetizado que sucedería, ese mensaje de denuncia a las maniobras secretas del Vaticano, a lo que hacen las sociedades secretas, la masonería, lo que está haciendo el protestantismo apóstata, incluso la infiltración en la iglesia adventista de jesuitas y masones que la están torciendo, todo este mensaje, cuando es dado a conocer a los demás, Satanás creéis que se va a quedar quieto cuando ve que cada día más y más personas están reaccionando ante ello y se convierten a seguir a Dios. ¿Se va a quedar quieto Satanás? Como estaba profetizado, Satanás iba a actuar y su cólera saldrá con toda su fuerza. Y ahora este es uno de los primeros pasos, pero esto va a ir a más. Mientras tanto tendremos que buscar nuevas alternativas. Pero seamos conscientes de que la cosa de cerrarse el círculo ya no es algo del futuro, ya ha empezado. Y dar el Evangelio, como estaba profetizado también, y Ellen White es muy clara en ello, nos dice que por haber perdido el tiempo, por no decir las cosas en tiempos de bonanza, vamos a tener que decirlos en la peor de las condiciones, por tontos, por no haber hecho la obra de Dios cuando podíamos a tiempo. Y ahora todo van a ser prisas y además con problemas. Pues bien, mirad ahora también qué curiosidad. Sabéis que hay un grupo que se llama Anonymous, que teóricamente son gente, hackers y demás, que atacan o se quejan de estas cosas y atacan ciertas páginas oficiales como represalia por estas leyes que están sacando de control, ¿no? Ya veis, en este caso atacan las webs del FBI, que son los que lo han promocionado, el cortar así, y de la SGAE tras el cierre de Megaupload. Estamos viendo cómo ahora dicen que se le va a llamar Operación Represalia, que esto no ha terminado aún, que van a hacer aún mucho más. Guerra en la red, FBI cierra Megaupload, Anonymous contraataca, bloquea webs del gobierno de Estados Unidos, FBI, tienen la mira a Taringa y más webs. Bien, esto se va a ir complicando más, ¿eh? Los cierres ya os los podéis ir imaginando. Y Anonymous pasa la represalia en Estados Unidos y en Francia tras el cierre de Megaupload. Ahora también han atacado una página de la presidencia de Francia. Y todo esto, ¿qué es? ¿Logic Bomb? Juego de cartas de limbo, Illuminati New World Order. ¿Ordenadores explotando? Pues me gustaría que vieseis esta otra, porque igual con esto nos vamos a dar cuenta de algo más. Hackers. Claro que hay hackers, unos con más o menos buen criterio, pero cuidado, porque las organizaciones, yo no puedo afirmarlo totalmente, pero empieza a ser evidente, tal como pasó con las revueltas árabes. ¿Quién estaba detrás de las revueltas árabes? Ya lo vimos, y parecía que era el pueblo el que hacía las cosas. Se suscitó polémica, se crean guerras civiles y luego se puede pegar el hachazo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora con esto? Se crea otra polémica, por tanto, más confrontación, por tanto, se va a pegar otro hachazo. Y las libertades de verdad y el mensaje del Evangelio va a ser otra vez cortado. O eso es lo que pretende Satanás. Y están jugando a unos por un lado, otros por el otro, como si fueran tan contrarios.
Claro que hay buena gente que quiere ser justiciera y se apunta a estas cosas, como pasó también con las revueltas y el 15M, ¿no? Pero bien, detrás hay algo más. Y esto lo vamos a pagar todos muy caro. Ya sabéis, el caos, ¿cómo funciona? Se crea un problema, se busca una represalia contra el problema, se da una solución para poner orden. Bien, pues el orden ya nos tememos cómo va a terminar siendo, ¿no? Pero bien, esto quiere decir que cada vez para dar el Evangelio habrá que ser, bueno, ¿recordáis las palabras de Jesús? Dijo algo sobre serpientes, palomas, ¿lo recordáis? ¿No? Prudentes, ¿cómo qué? ¿Cómo? Bien, el texto de Jesús dice que hay que ser prudentes como un animal y astutos como otro, prudentes como palomas y astutos como serpientes. Y eso es lo que deberemos hacer para dar el Evangelio, porque cada vez la situación se irá complicando más. Y mientras tanto, estamos viendo como por otros lados se sigue trabajando con esto, el ecumenismo, para que todos seamos uno. Y me gustaría que no os perdieseis detalle de lo que vais a ver ahora. La revista Life, si la recordáis, habló sobre Juan Pablo II. Pues ahora vais a ver algo que es bastante impresionante. Hemos hablado alguna vez sobre Billy Graham, también sobre su hijo. Billy Graham, considerado el mayor evangelista de tantos tiempos, es un hombre ya de 90 años más o menos, que ha estado en varios de los gobiernos de Estados Unidos, dando su apoyo teológico, religioso. Él, teóricamente, es evangélico, ya sabemos que es un masón de un grado muy importante, y él ha trabajado para el ecumenismo, ha sido muy bien visto, incluso promocionado, en iglesias que para nada tenían que haber promocionado sus palabras ni sus libros, ni sus conferencias. Incluso en la iglesia adventista se coló a la perfección esto. Pues Billy Graham escribe el prólogo en revista dedicada a Juan Pablo II, y vamos a ver precisamente lo que nos pone aquí, porque vale la pena. En una tienda especializada me encontré con esta revista, escribe Omar Ayala, conocida a nivel mundial. Me llamó la atención el que Billy Graham de nueva cuenta dijera que Juan Pablo II, el ahora santo de cabecera de muchas monjitas, era su amigo. El entonces cardenal Karol Wojtyła me había invitado a tomar té y rezar juntos en la iglesia de Santa Ana, en su Cracovia natal. Posteriormente, Juan Pablo II me recibió en el Vaticano en varias ocasiones. Y esto fue escrito por Billy Graham en la revista Life en enero de 2012. Ya veis, qué intimidad, ¿no?, entre ellos. Lo grave del asunto es que, independientemente del ecumenismo descarado que muestra el reverendo Graham en sus líneas, los ministros infiltrados del Vaticano, usted póngales nombres y apellidos porque después se ofenden, quisieron hacernos creer que la cruzada de este hombre en México era un esfuerzo para llevar las almas a Cristo. Menos mal que hay gente atenta en todas partes, ¿eh? Menos mal. Aquí tenéis una fotografía de Billy Graham con Juan Pablo II del año 1993 en el Vaticano. Y aquí tenéis, 10 de marzo de 1993, el reverendo evangélico estadounidense y el papa polaco hablaron durante una audiencia celebrada en el Vaticano. La mutua admiración de estos hombres se remonta a los años 70, cuando Billy Graham recorría el mundo como predicador y Karol Wojtyła era el arzobispo de Cracovia. Y aquí tenéis esta otra foto, Oakland Tribune, del 29 de julio de 1971. El obispo de Oakland, Floyd Begin, conversa con Billy Graham. Dialogan sobre un libro jesuita que alaba el ministerio de Graham. Pues, en fin, ¿para qué más detalles, no? Si los jesuitas, que son los que están detrás de todo esto, dicen esto, de Billy Graham, ¿qué podemos esperar? Para la próxima conferencia, si Dios quiere, os voy a pasar el testimonio de un pastor adventista, de David Gates, amigo mío, por cierto, del cual me siento muy contento, y cuando él hace sus vídeos, porque expone claramente el Evangelio tal como es,
este señor, que además es misionero, que viaja por todo el mundo, hace unas declaraciones que alguien le hizo a él, muy interesantes, y que nos hablan de los jesuitas. Va a ser un vídeo corto, pero que valdrá la pena que lo tengáis presente después de ver lo que habéis visto hoy. Pero esto será para un próximo día. De David Gates también pasaremos un testimonio grabado, nos lo grabó especialmente para nosotros, pero que habla de un tema totalmente distinto. Y va a ser un tema que nos va a ocupar en las próximas conferencias. Y está relacionado precisamente con un arqueólogo del cual nosotros ya hemos presentado varias cosas. Pues bien, sobre Ron Wyatt va a versar algunas de las próximas conferencias. Y la verdad es que tenemos unas cuantas sorpresas que creo que os van a llegar a encantar. Pero bien, todo en su momento, todo va a llegar. Y bueno, ya para terminar, deciros que la situación se está complicando por todos lados. Fijémonos que mientras se está complicando por un lado a nivel internacional, también se está complicando para dar el Evangelio. Y estemos atentos a lo que va a pasar este año con el encuentro de Milán, porque puede tener una gran trascendencia. Evidentemente Cristo no va a volver este año. Ya me gustaría a mí, pero no va a ser así, tienen que pasar aún más cosas. Pero la situación ya ha empezado a complicarse. Por tanto, que Dios nos dé fuerzas y sabiduría para seguir dando el Evangelio, porque de nuestro testimonio depende la salvación de muchísimas personas. Bien, vamos a terminar aquí la conferencia y ahora vamos a entrar en la segunda parte, que va a ser el estudio bíblico sobre la justicia de Dios. Vimos los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Dios, ahora estudiaremos los otros 6. Muchas gracias. ¿Está?